al primero que tenía que convencer de que México vale la pena verse con lindos ojos era el mexicano. Tengo una filosofía en la fábrica, ¿no? Más vale compartir el filete antes que comerse los pellejos uno solo. Yo trabajo desde los 6 años. O sea, desde los 6 años era cerillito o empacador en los centros comerciales. Mi familia era pobre. Yo volteaba y veía esas casas y lo único que me preguntaba es ¿qué se requiere para vivir aquí? El conocimiento para mí creo que sí, sin duda es el mayor poder que puedas tener. Porque no depende ni de dinero ni de condición física. No es un éxito fácil y no es algo que construyes de la noche a la mañana. De hecho, mi primer casa me la compré a los 55 años. Hace solo 5 años. Me dice, no te preguntes por qué el país donde naciste. Pregúntate para qué te preparó la vida. Si hay algo que mi mamá me enseñó, pues es hacer lo correcto siempre, aunque no te convenga. Para ser empresario hay que tener huevos. Bienvenidos a Game Changers. Este es un espacio íntimo donde celebramos a quienes están cambiando las reglas del juego. Personas que crean con intención, que se reinventan desde adentro y que nos inspiran a construir con propósito. Yo soy Manuel Cosío y este proyecto nació desde un deseo profundo de crecer, de expandirme y de compartir con generosidad lo que la vida me ha dado. Game Changers es una forma de honrar las conversaciones que me han transformado y de ponerlas al servicio de una comunidad de creadores y líderes en América Latina que están listos para vivir con más claridad, más conciencia y más impacto. Aquí no hablamos de fórmulas mágicas, hablamos de procesos reales, de historias con alma y de personas que han hecho de su vida un acto de creación constante. Hoy me honra profundamente compartir este episodio con un hombre cuya historia es una verdadera lección de vida. Un testimonio de lo que se puede lograr con visión, determinación y un profundo amor por lo que somos como mexicanos y como latinos. Miguel Ángel Rodríguez, fundador y CEO de iWay. Un creador que desde niño ya tenía claro que quería algo más. Repartía periódicos en las calles de una colonia exclusiva de la Ciudad de México. Y mientras caminaba frente a aquellas casas, soñaba con que algún día él también viviría en un lugar así. No desde la envidia, sino desde una profunda convicción de que los sueños, si se trabajan, se logran. Años después, ese niño cumplió su promesa, pero no porque alguien le regaló nada, sino porque se lo ganó con creatividad, con trabajo y con una visión poderosa. Tras años de esfuerzo, aprendizajes y resiliencia, nació iWay. Una marca que hoy es símbolo de identidad mexicana, orgullo y resistencia creativa. Mike no nació en cuna de oro, no estudió en una escuela privada, no tuvo contactos ni lo que se le dicen privilegios. Tuvo algo más importante, el valor de creer en sí mismo, la fuerza de sostener sus ideales y la generosidad de compartir su éxito con quienes lo rodean. Hoy, su empresa impacta no solo su vida, sino la de cientos de colaboradores. Familias y artesanos que encuentran en iWay una comunidad con propósito. En nuestra conversación hablamos de todo. De sus inicios humildes, de sus decisiones difíciles, de cómo mantuvo la claridad en medio de la incertidumbre y de cómo construyó una marca que hoy representa algo más grande que él. Representa a México y a los latinos. Mike encarna los 6 pilares de Create. Claridad para imaginar un México que se viste con orgullo. Resiliencia para resistir cuando parecía imposible. Ejecución para construir paso a paso. Autenticidad para honrar sus raíces. Transformación para crecer sin perderse y empoderamiento para inspirar con ejemplo. Este episodio es una celebración del poder de soñar en voz alta, de crear sin permiso y de construir una vida desde el corazón. Gracias por estar aquí. Te invito a escuchar este capítulo con atención y compartirlo si algo resuena contigo. Suscríbete a este canal en YouTube o la plataforma donde nos escuchas para ser parte de esta comunidad que está lista para crear desde un lugar más consciente. Lo que estás a punto de escuchar es el corazón de un verdadero game changer, Mike Rodríguez. Bienvenido, Mike. Es un privilegio y un honor de verdad tenerte aquí, conocerte y portar con orgullo a nuestro querido Blue Demon en colaboración con iWay. ¡Qué joya de playera! Muchas gracias, Manuel. Qué gusto. Se te ve muy bien, la verdad.
No la había visto, acaban de salir. Te cuento que apenas ayer empezó la venta en las tiendas. La tuvimos 3 días en anticipo en línea y apenas ahorita están poniéndolas en las tiendas, que fue parte de la estrategia para el Día del Padre, ¿no? Va a ser todo de junio. Pero ya te contaré del Blue Demon Junior. Tenemos que hacer énfasis que es nuestro Blue Demon Junior, porque pues con el Blue Demon original no hicimos el acuerdo. Lo tenemos con Blue Demon Junior. Blue Demon Junior, importante hacer importantísimo. La aclaración por cuestiones de propiedad intelectual. Exacto, tú sabes de eso. Por supuesto, de ahí venimos, pero sin duda es estos colores, ¿cuántas piedritas me decías que tiene? 25,000, el diámetro son de 2 milímetros más o menos cada una. Es una joya. Y es una joya porque sí, cuesta trabajo, es una planilla importante, pero cómo la colocas, cómo quedan y sobre todo, esas prendas tienen pegamento en la parte de abajo. Entonces, funcionan por presión y por calor. Entonces, si la tela que traes no estuviera tan perfectamente sedosa, la superficie no tendría una gran capacidad de anclaje. Entonces, esa adherencia se da por el peeling, el no peeling que tiene la tela, por la presión y la temperatura. Entonces, ya hemos desarrollado, porque la verdad, nuestras prendas más vendidas tienen este tipo de piedra. Entonces, la verdad, tengo en la gente talleres, ya te contaré ahorita, porque dentro de estos game changers, tengo que contarte que mis empleados la historia de tus colaboradores son mis fabricantes. Claro. O sea, mi gerenta de producción es la dueña del taller donde se pone la piedra. El que estampa la prenda era mi jefe de bodega. Los dueños de las tiendas, que son casi todas franquicias, son mis hermanos, mis sobrinos, mis empleados. O sea, es un negocio en donde todos tienen algo más que no sea solo un sueldo. Entonces, esa es una maravilla de siempre tengo una filosofía en la fábrica, ¿no? Más vale compartir el filete antes que comerse los pellejos uno solo. Gran filosofía. Y es de lo que hace falta ver con mucho más frecuencia, no solo esa filosofía, sino también el amor a México, ese respeto a nuestras tradiciones, a lo que nos da identidad y orgullo, pero que a veces nosotros mismos somos los que menos apreciamos y son los extranjeros quienes aprecian estos íconos, estos elementos de nuestra cultura con mayor orgullo en algunas ocasiones, ¿no? Mira, de hecho, no es de sorprenderse, y hay muchas entrevistas que me han hecho y hay gente que se ha tomado la molestia de hacer comentarios de la marca, aún yo no sabiendo, y de momento le llama mucho la atención. ¿Por qué Ai parece una marca para extranjeros? Digo, porque así nació. Nació como un souvenir premium para venderle a los extranjeros. En los aeropuertos. En los aeropuertos y en los pueblos mágicos. Pero fue a partir de... No le vendemos lo que realmente es este país a la gente cuando vienen de visita. Este país es extraordinario, maravilloso, pero si lo que te tenías que llevar era un sombrerito, una artesanía, una artesanía, pero ojo, hay artesanías extraordinarias, sí. Pero lo más común son artesanías de muy poca calidad. O sea, la verdad, y es más, te sorprendería ver cuántas de esas ya son inclusive chinas. Ya ni las fabrican los artesanos acá. Lo hacen, se lo traen y acá lo venden, y lo vi en Oaxaca, ¿no? Yo lo vi en Teotihuacán hace 3, 4 años. Tuve la oportunidad de ir con nuestra anfitriona, la dueña de esta casa que nos recibe aquí en la Ciudad de México. Y en el mercadito fuera de Teotihuacán, las artesanías y las guitarritas y la ropa que venden ahí, hecha en China. Hecha en China. Bueno, es otra de las cosas de las cuales me siento muy orgulloso, es que toda la cadena de valor que conforma mi empresa está hecha por empresas mexicanas. O sea, no tengo nada en contra de China, admiro mucho el trabajo de ese país y de cualquier otro país que haga algo por sacar de la pobreza a su gente. Claro. Y que pues, lo que cueste y lo que tengan que hacer, ¿no? Pero nosotros en este caso, yo no compro la tela en China, no compro la tela en Estados Unidos, tienen que ser única y exclusivamente proveedores nacionales. Inclusive el software, ¿no? El software con el ERP que maneja la compañía es desarrollado por un mexicano, Prosky, el señor Alfredo Busali, que desarrolló esto hace más de 30 años y que dije, a ver, voy a buscar un ERP, pero en vez de meterte y bajar cualquier cosa, a ver, primero, ¿quién hace eso en México? Entonces investigas y si lo hace en México, es al primero al que le compramos, ¿no? Entonces, cualquier cosa que no haya en México,
pues la conseguimos en el extranjero. Por ejemplo, la piedrita con la que está hecha esa prenda, pues no la podemos conseguir en México, pero porque no hay quien la fabrique. Entonces sí, la traemos de Corea, ¿no? Pero a ver, porque no hay quien la fabrique en México, ¿no? De momento hay gente que ya sabes, hay haters, ¿no? Te quieren y dicen, bueno, pero Siempre encuentran algo. siempre que encuentran criticar. algo, ¿no? Dicen, a ver, pero ¿y entonces por qué tú no, Haters gonna hate. ¿por qué no andas en un coche mexicano? Le digo, pues preséntame uno. ¿Por qué no traes un celular mexicano? Pues preséntame uno. ¿Por qué tú no te vistes todos los días de güey? Le digo, pues porque los chefs no todos los días se comen su comida. Claro. ¿No? Entonces, son esas cosas que dices, y siempre está la crítica, pero más me critican porque dicen que la marca prácticamente es solo para extranjeros. Y digo, se equivocan. Es impresionante la cantidad de mexicanos que la compran en el aeropuerto Para ir con orgullo al extranjero a representarnos, claro. A dar un gran regalo, ¿no? Un regalo que además sea funcional, que tenga una utilidad práctica, que no sea solamente decorativo y que realmente digas, oye, esto es mi país, ¿no? Así como nosotros orgullosos cuando viajamos y te traes algo de Italia, te traes algo de España. Claro. Eso, oye, pues está padrísimo. Bueno, ¿con qué te vas de México para recordar a México? Que no sea una mala experiencia, ¿no? Pero pensando en eso, sí, al principio prácticamente todo era como una especie de souvenir, pero hoy tenemos 125 tiendas y pues de esas hay 80 en centros comerciales. Entonces esos centros comerciales no son para turistas. No, son para el mercado nacional. Para el mercado nacional. Entonces el mercado nacional, después estamos cumpliendo este diciembre 17 años. Wow. Entonces ya en estos 17 años ha sido un largo camino, hemos recorrido muchos senderos, algunos más espinados que otros, pero convencí al mexicano. Porque, de hecho, cuando tú hablas de tu créate, ¿no? Y me encanta cómo suena esto de la resiliencia y de cuáles son los objetivos. Dices, pues sí, mi primer problema fue el mexicano. Claro. O sea, al primero que tenía que convencer de que México vale la pena verse con lindos ojos era el mexicano. Y cuando nace todo este proyecto dentro de mi formación como politólogo, pues te queda muy grabado esto de ese malinchismo que Zunzunegui seguramente me regañaría horrible porque dice, güey, ni hables de la Malinche porque está todo malinterpretado. Claro. Y muy seguramente tiene razón, pero también sabemos tú y yo que en esta sustitución de importaciones, en este milagro económico mexicano que duró de los 60 a finales de los 70 o antes, con un 8% de crecimiento anual, dices, bueno, era porque se cerró cualquier posibilidad de importar productos. Eso también provocó que México se retrasara. ¿Por qué? Porque no tenías con quién competir. Entonces, no te dedicaste a desarrollar calidad en tus productos, a innovar y a mejorar. Se vendía porque era lo que había. Y no solo eso, porque tenías un mercado cautivo obligado a comprarte lo que hicieras, ¿sí? Cuando ahí es en donde nacen estas cosas de la fayuca y de irte al tianguis a traer cosas importadas, ¿no? Y entonces el primer argumento que encuentras poderoso en los 80s, mira, llévala, esta es americana, esta es francesa, esta es italiana. Y se empieza a construir un discurso de que lo bueno viene de fuera. Y lo mexicano es chafa. Por lo tanto, tiene que ser barato, porque ni siquiera tienen la capacidad de ser creativos. Copian marcas, copian estilos, copian lo que hacen los de afuera y lo venden inclusive como propio. Porque había muchas marcas que no eran las originales y se vendían en México. Sí, se fusilaban hasta la marca. Hasta la marca se fusilaban, ¿no? No había de protección intelectual. Sí, no, el INPI nace en el 94. Bueno, imagínate en los 80s, ¿no? Y todas esas no propiedades que no existían, pues te hacían que vendieras lo que tuvieras que vender con la marca que fuera. Afortunadamente se empieza a reglamentar, empieza a haber cosas buenas y viene una competencia externa con esto del GATT y lo que después sería el Tratado de Libre Comercio, que dices, bueno, ahora hay una apertura. Se acabó este país cerrado en el que condenabas al mexicano a comprar lo que tenían, ¿no? De momento ya existen mejores oportunidades. La gran prueba está cuando aparecen tiendas como la de Zara, que dices, oye, se vuelve una locura y la gente formada y haciendo colas para comprar algo bueno. Entonces, híjole, pues yo tengo todas mis dudas, ¿no? Sí, porque nada bueno. No, y así todas las marcas, porque aparte todo lo que existía en México no era original y ya lo que empieza a llegar como original, pues empieza a costar un poquito más caro, ¿no? Entonces,
es increíble que tú entras a una departamental premium y pues hay marcas que te venden una camiseta en 7,000, 8,000 pesos. Y a mí, sin en cambio, mi playera promedio cuesta 1,000 pesos. La promedio. Y ¿no? cuesta hacerla lo mismo que cuesta una porque que tiene la misma calidad o hasta mejor la que tú haces aquí. Que les digo de broma, ¿no? Cierra los ojos y critica la prenda sin ver las marcas. Y te sorprendería que tal vez la que elijas sea la mía, que tiene muy buena tela, tiene muy buena maquila, tiene muy buen estampado. No utilizamos tintas con plastizoles que contienen normalmente plomo y que lo sientes como si fueran de plástico. Entonces tú te das cuenta cuando tú le soplas a una de esas prendas, el aire no pasa. ¿No? Lo bloquea porque se convierte como en una calcomanía. Me aplastas. Pero aparte esa plasta no solamente te hace sudar porque no transpira, ¿sí? Tiene hasta plomo y genera problemas. Te está contaminando, claro. Y te está contaminando. Entonces nosotros utilizamos... Son playeras tóxicas. Desde origen la tela se manda a preparar para que se pueda desmontar el color. Entonces nosotros lo que hacemos es utilizamos algo que se llama corrosión y sustituye el color original. O sea, el algodón es blanco amarillento, lo tiñes de negro, pero tienes la posibilidad de que se pueda desmontar si la tela viene preparada para. Entonces desmontas el color y le pones otro color. Entonces tú cuando tocas una de mis prendas ya estampada, el estampado no se siente. Transpira, no es tóxico y está perfectamente... ¿Ese proceso es después del estampado? Ese es cuando la estampas, o sea, nos llega la tela negra, pero ya le habíamos pedido al fabricante, que es un mexicano, Textivisión, que hacen unas cosas increíbles y sobre todo una empresa responsable del trato que le da a las aguas y a los materiales. Entonces, obviamente me cuesta más cara, pero ellos están impidiendo tener el mayor daño ecológico por su proceso. Todos los procesos son contaminantes. O sea, algún día me decía alguien, es que tenemos que acabar con toda esta toxicidad que existe en el mundo. Pues empieza por morirte, porque mientras estés vivo... Estás contaminando, ¿no? Sí. Entonces no caigamos en esos extremos porque pues, todos los procesos generan contaminación. Y todos los extremos son iguales de malos. Imposibles de sostener, claro. ¿No? Entonces, esto, regresando con la crítica pasamos de los tianguis se critica que lo mexicano no es bueno, que no tenemos creatividad, que no tenemos marcas propias y pues va pasando el tiempo y la verdad es que cuando yo miro hace 20 años o hace 17 años, pues cuántas marcas nacionales que se ostenten como nacionales, porque hay muchos que dices, pues esta tiene nombre pero de italiana, esta tiene nombre pero de americana, esta se hace pasar... tratan de emular a alguien como referencia de estatus o de que debe de ser mejor. Entonces eso es lo que a mí me empieza a encabritar y decir, no puede ser, cabrón. Este país es hermoso, ya la vida me permitió viajar, conocer otros países y no voy a decir jamás la estupidez de que este es el mejor país del mundo. Tenemos miles de defectos, tenemos miles de virtudes. Y también tú y yo sabemos por todo el tiempo que has trabajado en las noticias, pues que lo que más vende es vender noticias negativas. Y lo malo vende más. Lo malo vende más. Sería muy difícil que tuvieras un programa en el que solo estés hablando de las maravillas, porque va a haber gente que te diga, no es cierto, esa realidad de la que tú estás hablando en mi vida no existe. Es correcto, en tu vida. Pero eso no dice que lo que ocurre con tu vida le sucede a todos. Le sucede a todos los demás. Entonces siempre mi discurso ha sido, hablemos bien de México, claro, de lo que está bien, ¿no? El eslogan... Y enfoquémonos en lo positivo. El eslogan cuando arranqué era México con lindos ojos. Me encanta. Me acabas de dar un viaje express de el por qué nace Ai Weiwei, ¿no? Sí. Pero ¿quién eras antes de Ai Weiwei y cómo recuerdas esa etapa en donde todavía no habías dado este salto a la innovación y a crear una marca icónica como lo es hoy Ai Weiwei? Mira, si tuviera que regresar a bote pronto, rápido te digo, yo trabajo desde los 6 años. O sea, desde los 6 años era cerillito o empacador en los centros comerciales. Mi familia era pobre. Mi padre se fue cuando yo tenía 6 años. Mis hermanos no fueron a la escuela porque tenían que trabajar para ayudar a mi mamá. Yo soy el menor de 4 hombres y tengo una hermana más chica. Entonces mis hermanos realmente ayudaron mucho para mantener la casa, ¿no? Entonces yo me di a la tarea de querer estudiar por mutuo propio, porque no era una opción si querías ir a la escuela. O sea, si quieres es tu problema. Yo no tengo ni los recursos, ni las condiciones, ni nada. Resuélvelo. Resuélvelo.
Entonces yo sí veía la realidad que me rodeaba y decía, esto no me gusta, la tengo que cambiar de alguna manera. Entonces la verdad es que sí he sido muy adicto a los libros desde que tenía 10 años. O sea, si algo me fascina en la vida es leer. El conocimiento para mí creo que sí, sin duda es el mayor poder que puedas tener, porque no Absolutamente. depende ni de dinero ni de condición física. Es esa hambre que tengas de conocimiento que te lleve a ir explorando mundos de qué pasaría si, ¿no? Me encanta ese discurso de los cineastas, ¿no? What if? ¿Y qué pasaría si? Entonces, esta Ver más allá de las posibilidad posibilidades. de ir construyendo realidades alternativas y decir, bueno, esta es mi vida si decido quedarme en esto. Pero ¿qué pasaría si estudio? ¿Qué pasaría si me hago otra cosa, pero no esto? Esto no lo quiero en mi vida. Entonces, desde los 6 años he trabajado. Me acuerdo, tuve una chamba que duró muy poquito porque no pude con eso, que era, tenía como 10 años y repartía el periódico Ecos en satélite y pues tenías que cargar el periódico con un morral de mezclilla que pues te sangraba el hombro. Sí, te O lastimaba. sea, te lastimaba. Y encima tuve la mala suerte que me tocó repartir en Ciudad Satélite. Entonces, pinches casas de 2 por manzana. No, y muchas subidas y bajadas. Subida y bajada, ¿no? Pero déjate de eso. En Lo Más Verdes, pues en las casitas tenían 10 metros de frente. En Satélite hay casas que tienen 50 o 60 metros de frente. Entonces, 2 periódicos por cuadra contra 20 en una calle normal. Pero para la vida es muy bendecida. Yo volteaba y veía esas casas y lo único que me preguntaba es, ¿qué se requiere para vivir aquí? Algún día voy a vivir en una casa así. Tú no tienes una idea cómo logré y cómo trabajé para un día vivir en Circuito Novelistas. Ya tenías escogida hasta la calle. Es que nomás había 2 para mí porque eran las que más trabajo me costaban. Las que eran más grandes tenían unos jardines increíbles y todo. Y yo decía, es que yo quiero una casa de estas que me provocaban el conflicto de tengo que hacer toda esa travesía a pie sin tirar más periódicos y seguir cargando. ¿No? El rayo del sol. Las que se quedaban en mí, no, y te encargo cuando me salió un perro o cuando perseguir. tenías que ir al baño. Ojalá y se tratara del 1. Cuando te daba más, ¿para dónde corres en Satélite a un baño? ¿No? Entonces te digo que duró poco. No lo hice más de 1 mes y medio. O sea, dije, híjole, esto me deja claro que tengo que leer y me tengo que preparar. Porque no voy a cargar, no voy a caminar y lo único que me interesa es tener una casa de estas. Y después me puse a lavar coches. ¿Qué edad tenías ahí? 10 años. ¿Y qué? Ok, dijiste, tengo que empezar a leer. ¿Qué lee un niño de 10 años en ese momento en donde dice, tengo que prepararme para algún día estar yo en una casa como esta? Mi mamá trabajaba en casas. Mi mamá trabajó de sirvienta durante unos 10 o 15 años cuando éramos muy chiquitos. Porque mi papá se fue, te digo, cuando yo tenía 6. Entonces, en una de las casas en las que trabajaba, le regalaron una de esas tipo enciclopedias británicas, ¿no? Que eran todos los módulos iguales y que uno venía de civismo, otro venía de geografía, sí, por otro temáticas. venían temáticos. Entonces, pues no había más. O sea, si me dices, ¿buscabas? No, ahí estaban esos libros y te podía decir Entonces que me te los leí aventaste a leer la enciclopedia. la enciclopedia completita. Pues, o sea, ¿no? ahí está la base del conocimiento en esas épocas. Y sí, me acuerdo que eran 20 tomos, ¿no? Se me acuerdan, grises con unas rótulos rojos en la parte de arriba con letras doradas y era maravilloso y era parte de la enciclopedia de la juventud. Hoy ni existen, mi mujer quiere que las busquemos porque le encantaría tener una biblioteca donde todos los libros se vean iguales. Porque pues hoy tenemos todos con lomos distintos y eran tan maravillosas estas bibliotecas con todos los lomos igualitos, con una imagen visual espectacular, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí empieza este tipo de proceso de trabaja. ¿Por qué? Porque aparte iba a la escuela y mi mamá le decía, oye, mamá, este pantalón ya tiene 5 rayitas de que le tengo que estar baje y baje porque pues, estoy creciendo y le voy moviendo el dobladillo, ¿no? Y decía, mi rey, yo nomás tengo para comprarte uno. Si quieres otro, trabaja. Entonces, pues yo me ponía a chambear para comprarme mi ropa. Ella me daba de comer y me daba casa. Y mis hermanos ayudaban a mantener la casa. Pero si yo quería otro pantaloncito, yo tenía que irme por él.
Entonces, me acuerdo que trabajé en Satélite, en el Jersey y en el Rafaelo y en los antros que existían en esa época de viene, ¿no? Ahí echándole aguas a los carros y abriéndole la puerta a la chica cuando salían de la discoteca y tenía 12, 14 años. Pero buscaba la forma de hacerme tener los dinero recursos para comprarme mis cosas, ¿no? Después, de hecho, para hacer la universidad, cuando me meto, decido estudiar en el ENEP Acatlán, me meto a estudiar ciencias políticas y administración pública, pero pues no tenía lana y no es que te cueste mucho pagar la UNAM. Lo que te cuesta es el traslado, Sí, las sí. comidas, y la ropa y las fotocopias. Los materiales. Porque no se me olvida que no podía comprar el libro. Entonces, como las fotocopias en la escuela eran más baratas, pues nos juntábamos varios, comprábamos un libro y el resto le sacábamos fotocopias. Y trabajé de valet parking en un restaurante en Satélite durante 4 años, ¿no? Entonces, lo único que ¿y era por qué? Porque era nada más viernes, sábado y domingo, y el domingo mediodía, entonces iba a la Y escuela. de lunes a viernes a la escuela. De lunes a viernes a la escuela, ¿no? Pero aparte ahí, lo que me encantaba era ver llegar al señor o al joven, ¿no? Porque yo tendría 21, 18, 19 años, y pues le abría la puerta y se bajaba la niña guapísima y se bajaba el güey y me decía, cuídalo, ¿no? Y se metían y comían y su pasta y todo. Yo decía, wow, yo quiero de esta vida. Entonces pasó un fenómeno muy chistoso que hoy lo recuerdo con mucho cariño, porque me llevaba mis libros, porque pues de momento los clientes se metían, se sentaban a comer y pues afuera no había nada que hacer, ¿no? Más que esperar hasta que salieran. Entonces yo me llevaba mis libros para prepararme para la escuela y me ponía a leer afuera del restaurante. Entonces, cuando los clientes salían, imagínate, voy a ponerte un ejemplo, que traían 3 pesos en la bolsa, volteaban, me veían que estaba leyendo, guardaban los 3 pesos y sacaban uno de a 20. Ah. Yo nunca me percaté, pero y hoy me doy cuenta que yo hago lo mismo. Si ves que alguien está leyendo, si ves que alguien se está esforzando, te dan ganas de contribuir, ¿no? A ver, ahorita quiero hacer un pequeño, importante paréntesis porque me interesa mucho conocer tu opinión. Tú viniendo de una cultura del esfuerzo, de la visualización, de una ética admirable. Pero hoy vivimos en un mundo, en un México con mucha polarización y con una narrativa constante alrededor de la crítica hacia los empresarios y la cultura del esfuerzo. Y a ti lo que te inspiró y fue el motor principal para buscar cambiar tu realidad no fue la falta de educación, no fue la falta de posibilidades, de estatus, de amigos, de haber nacido en donde te tocó nacer, un obstáculo para vencer todo ello que era tu realidad y convertirla en la realidad que siempre soñaste. Pero hoy es muy triste ver cómo en zonas marginadas de todo el país, la única alternativa que ven los jóvenes para alcanzar esa aspiración que antes tú recorrías las calles de Satélite, observando estas casas mientras trabajabas repartiendo un periódico, hoy esa exposición frente a la riqueza, a la opulencia, la tiene todo mundo, la tenemos todo mundo en las redes sociales y todo mundo estamos expuestos a casas y coches y viajes y un mundo lleno de riqueza, pero esa aspiración se ve deformada por el camino fácil y la opción de una importante cantidad de jóvenes en este país en zonas marginadas es irse por el dinero fácil y es por eso que tenemos hoy una de las grandes problemáticas que enfrenta el país, ¿no? ¿Qué fue eso que fue tu brújula para decir mi camino va a ser la del esfuerzo, la del sacrificio, la de chingarle, la de prepararme para lograr mis objetivos? ¿Y qué mensaje le podrías compartir a los jóvenes que hoy pueden sentirse realmente inspirados de una historia en donde tuviste esa claridad, enfrentaste con resiliencia todos los obstáculos que te dio la vida y todas las circunstancias en las que naciste y te pusiste a ejecutar
con autenticidad que te caracteriza. O sea, en todo lo que acabas ahorita de narrarnos, sin que te haya yo hecho la primer pregunta siquiera, ya estás cubriendo 5 de los grandes 6 pilares de mi metodología, en donde es para mí una especie de fórmula que no se tiene que seguir de la A a la, o en orden, ¿no? De la A a la Z, pero que me tienes realmente con la piel chinita de que quiero que por favor des ese mensaje de sí se puede. O sea, aquí está el claro ejemplo y aparte se puede amando a nuestro país y creando algo con un tremendo orgullo. Ese muchacho de 18 a los 22, 23 años que estuviste de ballet parking estudiando, no estabas haciendo o sea, no dijiste, me dan 20 porque me ven leyendo. Realmente estabas leyendo porque te querías preparar, estabas convencido de que ese era el camino. Y aparte, decidiste estudiar algo que y ahorita quiero que también nos platiques por qué decidiste estudiar la carrera de ciencias políticas, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es lo que tú ves hoy frente a ese niño, Mike, que soñaba con grandeza y que no se fue por el camino fácil? Mira, yo creo que nos guste o no, ese tipo de cosas se maman en casa. Si bien es cierto que mi papá fue un hombre no responsable, que dejó a mi mamá a muy corta edad de todos los que éramos, mi mamá era una guerrera. Mi mamá también ya falleció, mi papá también, pero mi mamá, te digo, llegaba a tener hasta 3 trabajos, porque para una mamá no hay, voy a ver si puedo. No, lo tengo que hacer. La mamá tiene una claridad de propósito sobrenatural, ¿no? Entonces, no había mejor ejemplo que ver una mujer manteniendo 5 hijos sola, ¿no? Y con una claridad la señora que decía, esto es lo que hay y esto es lo que puedo. Me acuerdo que ella me enseñó este tipo de frases que decía, si tu cobija alcanza para tapar a otro, compártela. Wow. Pero si no, abrígate. Porque la única forma de ayudar a otros es estando bien tú. Entonces no te me hagas el bueno creyendo ayudar. Ya lograste lo que tú querías, ¿no? Entonces ese trabajo de mi madre, aparte todos mis hermanos se casaron muy jóvenes. A los 20 años ya se habían ido de mi casa. Entonces yo me quedo estudiando para hacer la preparatoria, la universidad, y yo me quedo con mi mamá más tiempo del que debía, ¿no? Yo todavía le dije, oye, mamá, ¿estás segura que me quieres correr a los 33 años? No me parece justo. Lo mismo le hicieron a Jesús y ve lo que pasó, ¿no? Pero tenía razón. Yo de hecho, ya tenía mi primera empresa. Ya había empezado mi propia compañía y yo seguía viviendo con mi mamá. A los 33. Entonces, a los 33. Y la gente me decía, pero, güey, ¿por qué no te sales y te rentas ya una casa? Digo, ¿tú estás loco? Tú sabes lo que significa levantarte y que mi madre me pregunte, ¿qué quieres de desayunar? Porque no es, te voy a dar de desayunar, yo todavía le decía a mamá, ¿pero qué hay? Te pregunté qué quieres, ¿no? Y te hacía unos huevitos, te hacía unos hot cakes, te hacía una ensalada, lo que quisieras, ¿no? Y pues mi ropa siempre lavadita, planchadita, o sea, yo era un rey viviendo con mi mamá. Entonces no tenía ninguna necesidad de salirme y por una deformación familiar, al ver que mis hermanos se casan de muy corta edad, del problema que había existido en mi familia disfuncional, a mí no se me antojaba que lo primero que quería hacer era casarme. Claro. Y que lo primero que quería era formar una familia. Mi argumento primero era, hasta que yo no tenga dinero y las posibilidades para construir una familia y que mis hijos no pasen lo que yo pasé, yo no voy a tener hijos. Bueno, me llegó tarde el éxito. Tengo 60 y no tengo hijos. ¿No? Pero qué poderosa decisión. Porque obviamente yo no quería perpetuar lo que estaba pasando, ¿no? Y ojo, estoy ayudando a mis sobrinos, nietos. Tengo gente que le ayudo con sus mensualidades en la escuela, como si fueran mis hijos. Y los adoptas como hijos. Claro. Los adopto como, porque, por ejemplo, imagínate qué tristeza que te enteres que hay una persona que acabas de conocer y te dice que su papá falleció y que su niña, que tiene 15 años, está en el TEC y que tiene una beca del 70%,
pero que la mamá no puede pagar el 30% que falta. Yo le digo, oye, espérame, mientras tú tengas la beca, yo te pago la apoyo con el diferencia, 30. ¿no? Entonces pago esa, tengo otro que tiene 2 hijos y tampoco tiene como, a ver, yo te los mando. Ya hay gente que me habla, oye, yo también tengo los míos, manténmelos. Tampoco pasa así, ¿no? O sea, esas cosas se van dando de manera circunstancial, Claro. pero mientras pueda y tenga. Y devolverle a la vida lo que la vida te ha dado. Y que me ha dado mucho. O sea, yo nada más de pensar que era un repartía periódicos o que lavaba coches o que estacionaba coches y que hoy, bendito Dios, puedo decir, ay, mira, tengo 5 coches baratos, caros, no importa. No tengo uno, tengo 5, ¿no? Pero también tengo 60 años, que es a donde nos lleva a la siguiente parte que dijiste. No es un éxito fácil y no es algo que construyes de la noche a la mañana. De hecho, mi primer casa me la compré a los 55 años, hace solo 5 años. ¿Por qué? Porque antes no tenía para una casa, tenía que hacer negocio. Entonces mejor invertirle a la empresa, que dije, a mí una casa no me deja. Vivía en un departamentito de 80 metros, muy a gusto y muy feliz. Y ya a partir de que aparece una mujer y nos casamos y es, bueno, a ver, ya creo que no cabemos en el departamentito, ¿no? Pero antes de eso, yo no necesitaba más. Y lo que necesitaba era que mi negocio creciera y que funcionara. Entonces nunca me compré una casa. Y ya ves, te empiezan a decir, ¿no? Es que si tienes 30 años y no tienes una casa, es que eres un fracasado y eres un mediocre. Y son de esas falsas creencias o ideas limitantes que son muy culturales en México y que realmente los expertos en finanzas te lo dicen, que no hay peor inversión a nivel inversión que una casa propia, ¿no? Por ejemplo, o sea, cómprate una casa cuando ya te sobre dinero, pero para invertir hay muchos otros vehículos de inversión mucho más rentables. Mucho más rentables. No, es que la casa va a subir. No, a ver cuántas están en venta hoy. Y sí, subió. Y bajan de precio. Y por lo tanto también no hay quien te la compre. Porque, a ver, al final, si no se puede vender, ¿de qué sirve cuánto cuesta? Puede costar 100 o 500. Si a nadie le interesa comprarla, sigue siendo... Ahorita me platicabas sobre ese momento en el que estabas como ballet parking pagando tus estudios durante los fines de semana, trabajando, viendo a estos coches llegar y decir, bueno, yo algún día voy a también tener un coche y llegar a comerme la pasta, pero mientras me voy a preparar y voy a leer estos libros. Y entonces así transcurres tu universidad. Sí. ¿Y a dónde entras a trabajar terminando la universidad? Porque decides estudiar una carrera que es compleja, sí, ¿no? Y al final, ojalá con esa visión que tú tuviste de hacer carrera y prepararte para ser político, sí. ¿Qué fue lo que te motivó para estudiar esa carrera? ¿Y qué fue lo que te motivó para salirte de ese mundo? Es increíble que cuando haces memoria, te acuerdas que, por ejemplo, dices, oye, si nací en el 65, pues estaba un Luis Echeverría para el 68 como secretario de Gobernación y un Díaz Ordaz como presidente, y que dices, y de ahí empieza después un Luis Echeverría y después un Portillo y después un Miguel de la Madrid, ¿no? Y vas viendo que cada sexenio siempre hay una historia muy loca que contar de algo malo, pésimo que pasó en cada sexenio, pero que dentro de tus perfil filosófico, México tiene una resiliencia impresionante. Impresionante. Porque sexenio tras... Es más, desde la independencia, desde la revolución, México siempre tiene problemas. No ha habido un momento de plenitud, de bonanza, de tranquilidad en la que digas, oye, qué maravilla, ¿no? Sí hemos tenido buenos momentos, pero realmente yo desde que tengo uso de razón, siempre dicen que México es un país de tercer mundo. Entonces yo siempre me preguntaba qué significa ser país de tercer mundo, ¿no? Entonces decía, oye, si ese país de tercer mundo es porque pasan estas cosas, ¿qué se requiere para que pasemos a primer mundo, ¿no? Entonces, hoy imagínate qué maravilla con la internet que te metes a revisar rapidito lo que significa mejores prácticas y pues que no necesitas genios. Necesitas meterte a internet y preguntar cómo administrar mejor una vía, cómo administrar mejor
una refinería, cómo administrar algo, pero no, aquí queremos inventarlo todo como si no estuviera ya todo inventado. Sin leer. ¿No? Y sin leer, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, ¿no? Yo estuve apoyando otras candidaturas, no tengo nada en contra de lo que hay. Nomás yo tenía otras esperanzas pensando en, si yo voy al médico, yo quiero que me atienda el mejor médico que estudió y que se preparó. Entonces, ¿por qué de momento puedo poner a alguien en el poder que no está preparado para? No me importa su carisma, no me importa su habilidad para manipular la información y tener mucho gancho y capturar gente, como bien lo hemos visto en las estadísticas de lo que tú has analizado durante tanto tiempo a nivel político. Digo, eso no debería de ser la condición para que alguien nos represente, porque no se trata de que me representes. Eso quedó en el olvido. Son conversaciones del pasado. Es alguien que tiene que administrar y lograr resultados en seguridad social, en salud, en vivienda, en alimentación y lo más importante, en seguridad. Uh-huh. O sea, yo lo que daría por no salir con miedo a la calle. O sea, yo normalmente salgo con el sol y me meto con el sol. ¿Sí? No me gusta andar de noche. Sin miedo, sí. ¿Por qué? Porque tengo miedo. Oye, pero ¿qué hiciste? No hice nada. Pero este es el juego de la lotería. Y no en me quiero arriesgar. cualquier momento te toca, ¿no? Entonces prefiero no correr riesgos. Pero dices, oye, y cuando te vas de viaje y estás en Estados Unidos o andas caminando en España, hasta respiras diferente y sientes que ya no traes algo en la espalda cuidándote todo el tiempo. Entonces, esa zozobra es terrible. Si me lo preguntas, bendito Dios, jamás he tenido ningún problema, nunca me ha pasado nada, pero pues serán las noticias, será lo que me comenta que ya le pasó a alguien conocido, que vives con esa tensión. Esa tensión y dices, oye, pero si nunca te ha pasado nada. Digo, es que no quiero que me pase. O sea, pero esas cosas preocupan. Ahora, regresando a tu conversación de cuándo se detona que esta juventud hoy ya no tenga este espíritu de competencia y de realización, mucha gente critica el cine americano porque siempre tienen su final feliz, ¿no? Nosotros optamos por un cine donde toda la trama es desgraciada. Es tragedia. Y todo es tragedia. Nuestros mejores proyectos es a partir de programas de narcos o políticos corruptos. Uh-huh. Y el mensaje que le estás mandando a tu juventud es agarra la vía corta. No te sacrifiques y no te esfuerces porque igual y no vas a lograr nada. Entonces, no tenemos... El otro día alguien estaba tratando de hacer una especie de lista de si hoy tuviéramos que considerar quiénes son nuestros líderes o nuestros héroes a seguir en este país por ser mexicanos, pues la lista se queda corta o inexistente. Porque imagínate que de momento la gente lo que más podría llegar a admirar era a Pedro Infante o a Hugo Sánchez, ¿no? Eran los mejor rankeados porque pues Pedro Infante nunca hizo una película mala, siempre fue muy agradable y pues fue un pentapichichi jugando con el Real Madrid. Uh-huh. Es de las figuras más grandes que podemos tener, ¿no? Pero está en el fútbol y en el cine. Hay mucha gente muy talentosa, escritores, pintores, cineastas. Hay gente, pero esa ¿Y en gente, dónde están? ¿Dónde están sus historias? Y no los ven, ¿no? Mi esposa es arquitecta y dice, es que Luis Barragán es el único mexicano que ha ganado el Pritzker, que es el gran reconocimiento y la premiación a un arquitecto y el único mexicano que lo ha conseguido. Y yo le digo, ¿el qué? No sé ni qué es. No tenemos una formación cultural de reconocimiento y apreciación. Ves que de momento una Alondra de la Parra es una mujer, una gran directora de música clásica. Y dicen, ¿y no hace banda? Y no es popular, claro. Y no es popular. Entonces, todo lo que es extraordinario en este país es elitista y sectorial. Si no masificas y haces, por ejemplo, impresionante que en la radio te dan las estadísticas y lo que más pegue tiene es la música de banda. Sí. La menos cultural, la menos... Ahí tienes una pregunta extraordinaria que decías, ¿cuáles son las 3 canciones que te han marcado en la vida? Yo digo, pues, Joan Manuel Serrat fue mi padre putativo, fue el sustituto del padre que no tuve, porque me dio lecciones de honestidad, de respeto. Los consejos que no recibiste. Los consejos que no recibí, ¿no?
Entonces tengo todos los discos y era como, híjole, no tengo con quién hablar. Pues pongo un disco de Serrat, que Serrat siempre me va a traer un buen mensaje, ¿no? Y en esa época en la que estás en la universidad y eres medio grillero, pues ni se diga, ¿no? Un Mario Benedetti con Pablo Milanés y Hombre Preso que mira a su hijo, pero por el estribillo. Uno no hace lo que quiere, pero tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Entonces, lo que te va marcando son las distinciones que vas encontrando en la vida para ver a qué le quieres dar valor. Entonces, si hay algo que mi mamá me enseñó, pues es hacer lo correcto siempre, aunque no te convenga. A ver, regresemos un poquito porque decías, yo empiezo a trabajar, recorro las calles, quiero cambiar mi realidad. Para cambiar mi realidad me tengo que preparar y tengo que estudiar. Y entonces decides cambiar tu realidad, pero también con otro sueño, el sueño de cambiar la realidad del país. Sí, quería ser presidente. Y por eso te enfocas a estudiar la carrera de ciencias políticas. Sí, yo quería ser presidente de la República porque sí, tiene razón, gracias por regresarme. En somos un país de tercer mundo, bueno, ¿y cómo nos podríamos convertir en un país de primer mundo? Exacto. Ya sé, pues voy a ser presidente y yo lo voy a corregir y que de las mejores prácticas y de todo lo que puedo aprender, pues yo voy a ser una mejor nación. Entonces termino hasta con una mención honorífica, porque aparte estuve en el Instituto de Capacitación Política del PRI, hice un diplomado en análisis politológico y por así convenir a mis intereses, leía más de lo que me encargaban en la escuela, ¿no? Entonces, todo lo que yo pudiera devorarme, me lo devoraba, pero como para construir este leviatán, como para hacer este gran plan maestro que me permitiera ordenar mi país. Entonces, me dan 2 trabajos, ¿no? Primero, me toca ir a la Secretaría de Programación y Presupuesto. Estaba ahí en San Antonio Abad, ¿no? En Tlalpan. Y no había ni computadoras. Lo que me tocaba eran unas hojas verdes gigantes y tenía yo que estar cuadrando todos los municipios de Oaxaca en cuanto a la asignación presupuestal que se les daba para agropecuarios, educación, todos los rubros. Salud, todos los rubros. Y entonces, pues ya después de un mes arrastrando el lápiz y jalando datos, llego y le presento todo a mi jefe. Y le digo, oiga, pues aquí está, pero pues cuadra. Hay algo que está mal. Y entonces el jefe dice la frase maravillosa, checa, pero no cuadra. Y le digo, exacto, checa, pero no cuadra. Me dice, pues cuádralo, pendejo. ¿Cómo cuádralo? Dice, sí, ¿tú crees que alguien lo va a revisar? No, bueno, entonces estabas trabajando para nada. Para nada. No, rompo el papel y me salgo indignado y me voy. ¿Por qué no se los iba a dejar ya hecho? ¿Sí me explicó? Entonces, mi primera experiencia en programación y presupuesto fue esa mentalidad. Fue esa mentalidad. Y después me mandan a otra. Me mandan es como que te consigue el cuate, el amigo, alguien que dice, mira, vente. Entonces me mandan a la Secretaría de Gobernación. Tenía que llegar tempranito y tenía que recortar los periódicos. Otra vez, no hay internet y tenías que hacer recorte de noticias y pegarlas en unas hojitas. Para la síntesis informativa. Le entregabas esto al chofer y el chofer pasaba por el secretario y en lo que el secretario bajaba de su casa a la secretaría, ya traía todos los insights, las 8 columnas fuertes y poderosas de todo lo que tenía que ver con la Secretaría de Gobernación. Y la verdad es que pues yo me lo preguntaba y me sentaba una y otra vez y decía, ¿para esto estudié? Para esto. Para estar recortando periódicos. Para estar recortando un periódico. Entonces, oigan, señores, ¿y esto como por cuánto tiempo? Dice, tranquilo, aquí hay que ser pacientes. Digo, no, pero espérate, pero yo tengo hambre. Yo necesito comer y vestirme mejor y cambiar mi realidad. No puedo estar con este sueldito de intento de pasante. Le digo, a ver, mira mis calificaciones. Mira mis reconocimientos. Dicen, tranquilo, si no eres amigo de nadie y no te conoce nadie. ¿Y a ti quién te mandó? A ti quién te mandó. Y entonces eso no va a pasar. Entonces decido renunciar y en aquella época existía algo que se llamaba Segunda Mano, ¿no? Un periodicote grandote. Entonces yo lo abro y así, mira, a donde le cayera, dice, se solicita mensajero. Y dije, ok, voy. En el centro, yo viviendo por satélite en San Mateo Nopala,
y dicen, de ahí te vas a ir hasta el centro. No importa, me subo a mi combi, mi microbús y me voy hasta el centro. Llego y me dicen, ¿qué sabes hacer? Nada. ¿Cómo que nada? Nada. Estudié para político. No sé hacer nada, ¿no? Entonces dicen, bueno, pero algo sabrás, ¿sabes usar una computadora? No, en mi escuela no había computadoras. Bueno, una sumadora, pues no tan rápido, pero pues sí pero le le doy. puedo aprender. Sí le doy, ¿no? Y me dicen, bueno, pero entonces, ¿qué haces? Le digo, leo. Lo único que sé es leer. Y si quieren que algo les lea para que se los resuma, con todo gusto. Entonces, me dicen, bueno, mira, nos caíste bien, quédate de mensajero, lleva esto y esto. Y la verdad es que al 2 días, y yo pasaba, veía algo que estaba mal, le decía, oiga, mi sentido común me dice que eso podría hacerse más fácil de esta manera. Hija, es que luego el sentido común es el menos común de los sentidos. Y es en donde somos los grandes y los emprendedores los que realmente afinamos este sentido común, porque es lo que nos hace diferentes a los demás. Así es. Y se llama una conciencia despierta. Es estar atento a, ¿no? Entonces, en esta distinción que yo logro ver en todos los lugares por donde paso, a los 6 meses, ya digo, no, ¿qué 6 meses? 3 meses ya estaba yo de asistente de publicidad. A los 4 meses ya me habían cambiado para otra cosa. Y pasó un fenómeno muy chistoso que termina por darte risa a la vida. Como estudié en una escuela pública, en la UNAM, te enseñan malamente a estar en contra de los Estados Unidos, a verlos como los malos, ¿no? Los que nos es lo que tienen dices, oprimidos. los malos empresarios y los pobres trabajadores, ¿no? Y los que nos han robado el territorio, y los que nos tienen oprimidos y tal. Y esa conversación hace que yo no estudie inglés y opté por estudiar italiano, ¿no? Entonces aprendo italiano y el dueño de Furor había traído 2 italianos para que le ayudaran con el marketing y el display y los aparadores. Todos los italianos estaban discute y discute con los mexicanos que estaban ahí y pues no les entendían. Te volviste el intérprete. Paso y me convierto en el traductor intérprete de los italianos. Eso me llevaría... Pero qué suerte que habías estudiado italiano y no inglés. Imagina por un momento que me terminan mandando a Italia y estoy directamente teniendo conversaciones con Renzo Rosso, el dueño y creador de Diesel Italia. Wow. De hecho, el tipo me quería porque no entendía qué hacía un mexicano hablando italiano, ¿no? Entonces la vida te da estas sorpresas extraordinarias de por mi italiano empiezo a prosperar más rápidamente en Furor. Y ahora haz esto, y ahora haz esto, y ahora haz esto, y ahora haz esto. Y terminé manejando tiendas departamentales, publicidad, hacía copyright, como por esto de leer te ayuda a tener una fácil comunicación. Entonces yo hacía todo el copyright de textos, letreros, campañas de radio, todo lo que el jefe me pidiera, yo lo hacía. Y hasta que llegó un momento en el que el jefe, Juan Canedo, que es un hombre, fue un hombre extraordinario, me enseñó muchísimo. Yo era como su secretaria o su brazo derecho o como le quieras llamar. A mí no me importaba el título. Persona de confianza, te ganaste su confianza. Lo que yo quería era seguir aprendiendo de ese hombre. O sea, era lo que te decía hace rato Mijangos, ¿no? Imagínate que en ese momento, en los 80s, vendíamos 1 millón de prendas al mes. Era una locura. Gracias a la sustitución de importaciones, lo que tú quieras. Es un numerote. A ver, yo hoy vendo 50,000 prendas al mes con 150 tiendas. O sea, imagínate el monstruo que era Furor, ¿no? Claro. Entonces, este monstruo llamado Furor, pues me enseña, aprendo. De ahí, obviamente, llega un momento en el que el dueño dice, pues chavo, el puesto que sigue es el mío y no te lo voy a dar, ¿no? Entonces, él para empezar renuncia, empezó a tener problemas con sus socios, renuncia, se va y cuando se va, yo me quedo trabajando todavía en Furor y él se va a hacer otra marca. Entonces yo le estaba ayudando en esa marca y los socios que se quedan me dicen, oye Mike, nos hemos estado enterando que le has estado ayudando a Juan. Y le digo, sí, claro, y le voy a ayudar toda la vida. Este hombre me enseñó y soy lo que soy y ustedes tienen lo que tienen gracias a ese hombre. Dicen, pues recuérdate que el que 2 amos sirve, con ninguno queda bien. Le digo, es una fortuna saber que yo no tengo amos. Trabajo, ¿no? Pero si les molesta, no se preocupen. Mi lealtad es con el hombre que me enseñó. ¿A dónde les firmo mi renuncia? Y firmo la renuncia gratis y me voy a trabajar con Juan Canedo de nuevo a armar otra empresa. Esta empresa
la empieza a hacer él en el 93, era JC Company, ¿no? Y todo iba bien, estábamos funcionando muy bien, una tienda extraordinaria y él seguía con unas ideas era un tipo brillantísimo. Un visionario. Imagínate que contrató la danza de ballet para hacer el Cascanueces en todos los aparadores, en calle 20 de noviembre. Era una locura. Es que aparte esa zona de 20 de noviembre era ahora sí que la sede del... Cuando entrabas, a partir de la Plaza de las Culturas y eso, cuando entrabas el edificio gigante, toda la tienda de abajo, todos esos aparadores, todo eso era la tienda que tenía Juan Canedo. En fin, en el 94 empiezo a tener problemas con él porque él desgraciadamente cae en un problema de adicciones y ya no lo veo yo muy concentrado en el negocio y decido huir. La verdad es que abandono el barco y me voy en el 94 en el 96 me alejo definitivamente de Juan Canedo. Me contratan en Boy London, que estaba muy cerca de mi casa en Echegaray, dos cuates brillantísimos también, Benzi Levy y Salo Cohen, y eran más jóvenes que yo. Entonces yo les decía, oye, ¿por qué me contrataste? Eran más jóvenes que yo. Sí, eran más jóvenes que yo. Y le digo, sí, ¿por qué me contrataste? Dice, porque tú trabajaste con Juan Canedo y tú debes de saber muchas cosas que nosotros hoy no sabemos. Entonces fuimos llevándola bien durante un tiempo y ellos después empezaron a tener diferencias, pero yo les decía, oigan, ¿por qué ustedes que saben menos que yo, que no conocen todo lo que yo conozco, son los dueños y yo soy el empleado? Y me contesta uno, ¿no? Benzi, me dice, porque te falta valor. Para ser empresario hay que tener huevos. Órale. Y yo me quedé así como, wow. Y en verdad, los judíos, no importa qué, se rifan, se avientan. Y de verdad, este chavo vino de Venezuela, ¿no? Vino de Venezuela sin un peso y construyó. Y construyó, ¿no? Salo también, no es la historia del clásico judío que el papá le dejó toda la lana. Salo también se hizo desde abajo. Ahí hay ¿no? cultura de esfuerzo. Hay cultura de esfuerzo. Y de ayuda, y de colaboración, ayuda. La comunidad. Y entonces yo ahí sí dije, no manches, esto está muy fuerte. Y a partir de esa patadita, pues decido... Fue un golpe en el ego y para como te gustan los retos... Muy fuerte, ¿no? Porque si lo que me faltaba era valor para hacer eso, pues me aviento y les digo, oigan... Tienes razón. Tienen razón. Dicen, sí, pero espérate, no te vayas. Te vamos a ayudar. Raro, muy raro. La gente no me lo cree a veces que dos judíos hayan decidido firmar de avales para que yo pudiera obtener crédito en telas. Porque a un católico o goy sin garantías de bienes raíces y demás, pues es difícil que te den un crédito. Pero de verdad la comunidad me empieza a tomar un cariño y a cogerme increíble. Hoy de verdad mis mejores amigos son judíos, desde los mismos dueños de las textileras y estos dos cuates que me ayudaron y me impulsaron para hacer mi primer marca, que era To Be Fashion Action. Esta marca la arranco en el 97 y eran puros mensajes, porque yo dije, hay una frase maravillosa de un libro que se llama La Profecía Celestina, que dice, no te preguntes por qué el país donde naciste, por qué los padres que tuviste, por qué naciste varón o hembra o mujer o no. Pregúntate para qué te preparó la vida, ¿no? Entonces yo hago una reflexión y digo, a ver, yo lo único que sé hacer son dos cosas, leer libros y vender ropa. Entonces a partir de hoy voy a hacer una marca de ropa que venda todas las ideas de lo que he leído. ¡Wow! Y hago To Be Fashion Action. Y eran puras playeras con frases, con mensajes para crear conciencia, ¿no? Y lo más importante era que en esa época pues, traíamos esto del VIH o el SIDA a todo lo que daba. La gente se estaba muriendo como moscas. Entonces yo empiezo a hacer playeras para promover el uso del condón. Generar conciencia. Para generar conciencia. Y todo el mundo me decía, estás loco. Nadie te va a comprar una playera con un condón. Bendito Dios, no pasó. Me empezaron a comprar mucho y empecé a abrir tiendas y llegué a tener 30 tiendas, distribuir en todo el país. Me asocié con dos personas. Después de 10 años tuvimos muchas diferencias, que yo le apostaba a la calidad, al buen trato con el personal. Y uno de ellos era, no, vamos a ver cómo no les pagamos PTU, baja costos. Entonces, tú sabes, y eso no era que fuera él mala persona. Yo ya con el tiempo he visto que es
más o menos el perfil del financiero. Pero es una filosofía distinta. Es una filosofía, por eso digo, es que es buena. Al principio yo lo juzgaba y creí que eso estaba mal, pero hoy lo entiendo y digo, no, a ver, es el papel del financiero. Y el papel de un creativo, el creativo quiere a costa de lo que sea alcanzar sus sueños. No le importa ni el costo, ni el precio, ni siquiera si va a haber ganancia. Tú lo que quieres es lograrlo. Hacerlo. Y el otro no, el otro quiere una lista de objetivos. Tú hablabas, te estaba yo viendo en tus podcasts, ¿no? Y dices, es que hoy quiero crear con diseño. No quiero nada improvisado y no quiero nada a fuerzas y no quiero nada porque sí, quiero planear porque me gusta. Ya no es una cuestión de necesidad, ¿no? Sí. Entonces. Crear con propósito. Crear con propósito. Entonces, en los creativos creamos porque queremos crear y después del propósito y el objetivo y entonces se te olvida, ¿no? No traes ningún ya luego vemos. Luego vemos. Sí, dejó. En el camino lo arreglamos, ¿no? Entonces, esas diferencias creativas nos llevan a que la verdad termino por pelearme con ellos y renunciar. Nos dividimos y esto fue en junio de 2007. Para diciembre del 2007 ya estoy abriendo la nueva marca. Ya te hablo de abrir al público la primer tienda de Ai Weiwei en 2007. Y aquí viene una historia muy chistosa de por qué se llama Ai Weiwei, ¿no? Porque la gente dice, no, pues porque es una frase común. No, no tiene nada que ver con eso. Soy fanático de la vida de Steve Jobs y de Apple. Entonces era iMac, iPhone, iPad, iPhone. Entonces ya había una cantidad de reconocimiento de ese Ai, que era muy fácil continuar con el Ai Weiwei. Me encanta. ¿Y qué otra palabra que no sea México significa México? No, pues el güey. Güey. Sin duda. Y de ahí nace. No, qué bárbaro, Mike. De verdad, qué historia. Me encanta que aparte, y te agradezco muchísimo que hayas leído lo que te mandé y que hayas visto lo que tenemos publicado con mucho corazón, porque abrir este espacio se trata de conectar con almas como la tuya, de proyectar estas historias que realmente inspiran, tocan las fibras más profundas y erizan la piel. O sea, a mí me tiene tu historia, pero más que tu historia, tu carácter, tu determinación y ese ejemplo que me compartes y que tengo el gusto de estar disfrutando desde hace unas horas de tu generosidad, que de verdad estoy profundamente agradecido. Te quiero invitar a que volvamos a seguir teniendo este tipo de conversaciones porque al final alrededor de la creatividad, alrededor del liderazgo, pero sobre todo alrededor de la mentalidad y del enfoque adecuado es en donde están esos grandes ejemplos como lo eres tú para inspirar a una generación de nuevos empresarios, de jóvenes empresarios y de empresarios no tan jóvenes que estamos empezando, reinventándonos, en mi caso a los 45 años, pero reinventándonos con la inspiración de historias como la tuya. No sabes cómo te agradezco y espero que podamos tener muchas más conversaciones como esta. Cuando quieras y encantadísimo de estar acá. No, mil gracias, Mike. No se pierdan el próximo episodio, la próxima semana. Suscríbanse y pongan la campanita. Nos vemos la próxima vez aquí en Game Changers.